A esta hora de la mañana nos acompaña Santiago Acurio del Pino, ex juez del caso Evelyn. Buenos días. Buenos días. Señor Acurio, y bienvenido a nuestro programa. Usted nos ha pedido un derecho a la réplica. Nosotros hicimos una entrevista al abogado del caso Evelyn, quienes están preocupados porque el día de hoy hay una audiencia en donde se va a evaluar si es que la destitución de la que usted recibió por el cuestionamiento en su actuación durante una de las audiencias, en este caso, pueda resolverse, que usted pueda regresar al sistema de justicia. Es la preocupación de parte de la defensa en el caso Evelyn. Usted, en cambio, pues quiere dar su punto de vista, a lo cual obviamente estamos abiertos por los cuestionamientos que usted hace al proceso que usted atravesó antes y previo a su destitución. Quisiera, por favor, pedirle que nos centremos en eso. Lo que estamos cuestionando es, y se lo digo con todo respeto, su actuación en esa audiencia en donde se estaba analizando si se le podía ratificar la prisión preventiva al acusado de violación, en este caso, o si se le podía aplicar medidas alternativas como efectivamente sucedió. Y en ese proceso, lo que cuestiona la defensa, y por eso usted fue sujeto de una demanda, de una denuncia por parte de la víctima, es que usted durante esa audiencia habría hecho una recreación de lo que sucedió en ese incidente, en ese caso, en esa agresión que hizo este acusado de violación a la víctima, que fue atacarla con un cuchillo mientras él estaba manejando un taxi. Eso es en lo que me quiero concentrar, en su actuación, para no revictimizar nuevamente a la víctima. Quisiera conocer su punto de vista en este caso. Gracias, señorita periodista, por la entrevista. Justamente yo pedí el derecho a la réplica porque eso es una garantía que se encuentra en la Constitución cuando existen informaciones que son inexactas. En este caso, yo es la primera vez que comparezco en un medio de comunicación. Yo no he hablado de este tema justamente por la reserva que se tiene que mantener sobre estos hechos, que me parece que no se han podido ver en su real contexto. En este sentido, mi actuación en la audiencia que nos tocó a nosotros pasar, de una audiencia de prisión preventiva, en esa audiencia, yo lo que hice, básicamente yo debo decir, yo nunca he sacado ninguna arma blanca. Lo que yo hice, tomando en consideración que yo soy docente universitario ya de 15 años en la Universidad Católica, es que yo cuando hago las explicaciones en el caso de lo que sucedió, es ser lo más gráfico posible, o básicamente hacerlo de una manera que fuera entendible. Porque a mí la teoría del caso que nos presentó Fiscalía me parecía un poco, en este caso, inverosímil. Porque hay que tomar en cuenta que a la señorita nunca se le hizo ninguna pregunta directa, nunca se le preguntó nada. Ella estuvo callada, a quien se le preguntó a Fiscalía. Entonces, esta era una apelación de la prisión preventiva, entonces se tenía que escuchar a la parte, en este caso, que hizo la apelación. Entonces, los abogados que hicieron la apelación nos indicaron, en primer lugar, que no habían los suficientes elementos como para justificar la medida de prisión preventiva. La Constitución manifiesta que la prisión preventiva es de última ratio, por tanto, hay unas medidas alternativas a la prisión preventiva. ¿Cuándo se justifica la prisión preventiva? Cuando hay un peligro de fuga. En este caso, nosotros le preguntamos directamente a la señora fiscal. Empezamos primero, como ya tengo varios años en este tema, yo estuve antes en la Fiscalía, trabajé 13 años allá y luego después en la Judicatura 6 años, entonces es un delito de violación. Le preguntamos, señora fiscal, ¿cómo está el examen médico legal? Entonces el examen médico legal mostraba que no había ninguna huella de violencia. Sí, es un tema de violación, tiene que haber un tema, no existe ninguna huella de violencia. Le preguntamos, ¿hicieron un examen toxicológico a la víctima? Sí, le hicieron un examen toxicológico, y no tiene ningún rastro de ninguna sustancia psicotrópica o estupefaciente que haya podido lograr la voluntad de la persona. Dice, no se hizo, no se encontró ningún rastro de ese tipo de situaciones. En el caso del relato de la víctima, entonces, usted nos dice que esto fue más o menos de las 8 de la mañana a las 10 de la mañana. Le pedimos a la señora fiscal, uno de los jueces le preguntó directamente porque decíamos que el señor que estaba siendo procesado tenía otros antecedentes judiciales. Le pedimos,
señora fiscal, ¿hay algún otro proceso, alguna otra denuncia? La señora fiscal nos dijo, no tiene ningún proceso, no tiene ninguna otra denuncia. Lo verificamos en el sistema de trámite judicial ecuatoriano, verificamos que no tenía efectivamente ninguna otra denuncia en su contra por este tipo de situaciones. Entonces, le preguntamos a la fiscal, señora fiscal, ¿qué otros elementos de convicción tiene usted para justificar justamente la medida cautelar? La señora fiscal nos supo indicar que no tenía más elementos de convicción sobre esas, y más las alegaciones de que, por ejemplo, sí, el procesado, cuando fue detenido, fue amenazado por el padre de la señorita, que es oficial de policía, fue amenazado, y que él nos relató que esa amenaza se realizó en el CDP. Luego también en la audiencia, el padre amenazó y hizo un desplante contra los jueces de la Corte Provincial, contra mis otros dos compañeros que estuvieron en la audiencia. Entonces, todas esas situaciones, más eso hizo a mí que yo fundamente mi decisión, en el sentido de que cómo es posible que una persona, porque no siquiera es una menor de edad, es una mujer, es una estudiante que tenía en ese tiempo 23 años, estudiante de psicología, ¿cómo es posible? Ella tomó un taxi, está en el taxi, y el momento de que abandona el taxi, este señor lo que hace es sacar un cuchillo y le dice que se pase al lado del conductor. Entonces le digo, usted tuvo que salir del taxi. Entonces ese momento podía pedir ayuda, porque no era un arma de fuego, era un cuchillo. Y hasta llegar, hasta sí, donde llegaron ellos, hubo el guardia de seguridad del sitio donde estuvieron, estuvo la persona administradora, hay las versiones de la administradora, las versiones del guardia, que no hubo ninguna novedad, que no hubo ningún grito, que hasta el señor se bajó, dejó y ese tipo de cosas. Aquí lo que estamos cuestionando es su actuación, sí, no la actuación de la víctima, que eso es sujeto de un proceso que entiendo todavía está en marcha. Así es. Lo que se está cuestionando aquí es que usted, para argumentar todo esto que dijo, y en sus dotes de maestro, de profesor, usted lo que hizo fue recrear cómo se hizo el asalto, cómo se hizo el ataque, y para lo que hizo, y está descrito incluso por usted mismo. Usted hace declaraciones dentro del proceso que terminó en su destitución, en donde usted mismo dice que usted hizo un ademán de cómo el delincuente o este acusado de violador habría sacado un cuchillo, habría atacado a la víctima, y hace toda una recreación. Y eso se llama técnicamente victimización secundaria. Algo en lo que usted no puede caer. Usted como juez no puede hacer una recreación física del ataque. Eso es lo que le están cuestionando, señora Curio. Y eso fue lo que usted hizo, y por eso fue destituido. Lo que haya hecho la víctima y lo que en las circunstancias en las que se ha dado, creo que en este espacio sobre todo no lo vamos a poder resolver, porque usted no sabe lo que pasó en ese momento, ni el estado psicológico de la víctima, ni qué es lo que le habrá dicho, ni de qué manera le habrá pues sometido. Eso es algo que tiene que dilucidarse dentro del proceso. Lo que se está cuestionando aquí es que usted, para hacer esta demostración, hizo toda una recreación del ataque, y eso usted como juez no lo puede hacer, porque eso es una revictimización de la víctima. A ver, mi estimada señora periodista, sí, yo puedo en este caso disentir sobre su opinión, en el sentido que mi actuación, básicamente lo que hice yo no fue recrear el ataque, porque como yo le dije, el examen médico legal no muestra ninguna huella de violencia. No hice recreación del ataque. Dije, ¿cómo es posible que ella no pudiera pedir ayuda? No pudiera decir en este caso. No estuvo ahí, a ver, yo estuve en la audiencia. Yo estuve en la audiencia. Yo estuve viéndole a la señora víctima. Y yo he estado en muchas más audiencias. Y nosotros podemos ya reconocer con el tiempo, sabemos cuánto las víctimas, en este caso, son efectivamente víctimas. Y yo le vi todo el tiempo tranquila, no hizo nada. Dice, los abogados dicen... Que se eche al piso a llorar, que se le eche al cuello. ¿Cuál es su expectativa? Es que no puedo entender. No, es que uno se da cuenta cuando uno afecta, cuando la víctima está afectada. Uno se da cuenta por la experiencia que uno tiene. Entonces aquí no pasó ese tipo de cosas, así que yo no he revictimizado. Eso es una persecución. Esa es una persecución. De acuerdo a su presunción. No. Usted juzga de acuerdo a su percepción, de acuerdo a su intuición. Yo juzgo a través de los hechos.
de los hechos que me presenta la audiencia. Nosotros lo que hacemos es dilucidar problemas jurídicos, dilucidar conflictos. Entonces nuestras decisiones afectan, algunas veces no les gustan a las otras partes. Entonces como no les gustan a las otras partes cogen y hacen denuncias falsas como las que fue víctima yo. Porque yo he sido perseguido por el Consejo de la Judicatura, he sido perseguido por el pseudofeminismo que cree que yo he actuado mal. Es una decisión jurisdiccional. ¿Cuál sería la falsedad? Si usted mismo en sus declaraciones reconoce que usted hizo todo un ademán, dice, le llaman ademán, sí, ademán. ¿Sí? Todo un ademán de cómo el violador habría sacado el cuchillo y cómo lo habría atacado a la víctima. Usted incluso cuestiona a la víctima y lo acaba de volver a hacer porque dice, si el momento que se bajó del taxi, ¿por qué no salió corriendo? ¿Cómo puede usted ponerse en el lugar de la víctima? Usted no estuvo allí. Usted no sabe cómo sucedieron los hechos. Y eso es algo que usted como juez en una audiencia, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a las normas del Consejo de la Judicatura a las cuales usted está sujeto, y principalmente de acuerdo a las normas de derecho internacional humanitario, usted no puede hacer una recreación de los hechos. Y usted lo hizo. Y eso es lo que se está cuestionando. A ver. Yo no he realizado ninguna recreación de los hechos. O sea, yo estoy acepta, usted mismo lo describe. Pero déjeme explicarle. Lo que yo estoy haciendo es expresar mi motivación por la cual nosotros decidimos, en este caso, aceptar el recurso de apelación y revocar la prisión preventiva, porque los elementos presentados por Fiscalía no eran suficientes para generar o justificar la medida de prisión preventiva. Entonces, en ese razonamiento, justamente hice esa explicación, hice ese ademán con la mano. Entonces, ese hecho que se dio en una situación jurisdiccional, eso no puede ser. Al tema de la revictimización, ¿no es cierto? Hay que ver cómo se probó esa tal revictimización. Pero usted, porque en el proceso, acaba de decir, usted hizo la demanda y lo acaba de volver a hacer. Pero eso lo vamos no lo puede a hacer. ¿Y cómo no lo puedo hacer? No lo puede hacer porque está prohibido por la ley. Porque ¿dónde eso está prohibido por la ley? Usted lo pone a usted. Usted tiene que ser imparcial. Por eso soy imparcial. Y lo pone usted del lado del victimario. Yo estoy analizando los hechos de la audiencia. Esos hechos fueron dichos y mencionados. No estoy tomando partido. Además, yo no decidí sobre si el señor era culpable o inocente. Lo que hice es simplemente revocar una medida cautelar, que era en este caso, para nuestro concepto, exagerada. Entonces, no he tomado yo partido. El señor sigue todavía. Y además, sobre el señor, tiene su presunción de inocencia. El señor es, en este caso, inocente hasta que se demuestre lo contrario. O sea, no es que es un violador. Él es un procesado. Entonces aquí estamos justamente en las redes sociales, me han hecho un linchamiento mediático, se han volcado en mi contra, justamente con este tipo de situaciones. Entonces usted ya tiene un prejuicio en contra mía. Netamente un prejuicio en contra mía. Yo también trabajo sobre los hechos. Una recreación de los hechos. No hice una recreación de los hechos. ¿Cómo se puede denominar un ademán? Este ademán es una recreación. Pero en una motivación, dentro de una resolución. Pero no lo para hacer. Que se. Pero ¿dónde dice que no lo puedo hacer? La Constitución, ¿en qué el parte derecho de la Constitución? Internacional humanitario y las leyes de la República también. Las leyes de la República. La Constitución en su artículo 78 prohíbe que las víctimas de infracciones penales sean revictimizadas. ¿Sí? Sendos instrumentos internacionales de derechos humanos, derechos de las mujeres, disponen que los estados deben tomar todas las acciones para evitar el contacto con el sistema de justicia de las víctimas de infracciones penales sea negativo. A esto se denomina revictimización secundaria. Hay toda, créame que he leído tanto, hay toda una teoría y toda una, digamos, hay bases sentadas sobre la revictimización secundaria que se ha tratado de evitar y que usted lamentablemente cayó ahí. Es en una audiencia. En este caso es una audiencia contradictoria, es una audiencia en la cual estuvo presente la víctima, en la cual se escucharon los alegatos de la parte que recurrió, los alegatos de la defensa, los alegatos de la fiscalía y estuvo la resolución del juez. Entonces, lo que yo hice es expresar, en este caso, siguió con mi ademán, en este caso con lo que yo hice. Yo le he ofendido a la víctima, no fue mi intención. Es por el fin. Este es el tema, es de explicar los hechos. Aquí no tienen conciencia de que lo que pueden hacer te puede terminar revictimizando a la víctima. A ver, eso no es. Esa afirmación es una afirmación. No lo estoy reconociendo. Lo que yo estoy diciendo es que yo hice eso en mi motivación. Nosotros podemos pedir aclaraciones. Nosotros tenemos que guardar nuestra imparcialidad. Nosotros analizamos los hechos. Y sobre los hechos.
en este caso hemos decidido. Con esto voy a cerrar. ¿Cuál es la expectativa suya frente al proceso que se va a realizar hoy en la Corte Provincial de Pichincha, en donde se va a analizar precisamente todo esto, su actuación durante este proceso, y pues usted tiene la aspiración de que pueda volver al sistema? En este caso, yo que aspiro es ser juzgado, en este caso, bajo los preceptos del debido proceso. Que en este caso no hay una interferencia a la independencia de la función judicial. Que no sea, en este caso, que yo he sido víctima de un linchamiento mediático, he sido víctima de las redes sociales, he sido víctima de esta serie de cosas. Con eso lo que yo pido es que simplemente se haga justicia, que se resuelva en derecho. Yo no estoy ahí con mis amigos, como usted manifestó la otra vez, que es una denigración a los miembros de la Corte Provincial, suponiendo que ellos son los que me van a favorecer. Veamos cómo actúan. Lo que actúen es en derecho. Lo que yo pido es eso, que se actúe en derecho y que no se siga, en este caso, linchando mediáticamente a través de redes sociales. Yo he sido juzgado por un tuit. Me quedo con eso. Muchísimas gracias, señora Curio. Vamos a ver qué es lo que sucede el día de hoy y, por supuesto, lo estaremos reportando aquí en este programa. Hasta aquí los desayunos de 24 horas. Que tengan un excelente día.